Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos una vez más en otro capítulo, hoy para tratar un tema que muchos desconocen, que no, bueno, que se habla muy poco, es el tema de las indulgencias. En una iglesia que cada vez más lamentablemente pierde fieles, una iglesia católica que cada vez más se da estos casos de apostasía, gente que empieza a renegar de la fe, gente que directamente empieza a dejar de creer, a ponerse en ese punto de personas que ya arman en parte su fe a su propia medida, ¿no? Una fe en donde, bueno, yo digo cómo tiene que ser, de qué manera tiene que ser, cuándo voy, cuándo no voy, cuándo hago aquello o cuándo no lo hago, cuándo respeto la palabra de Dios y cuándo no la respeto. Eso más toda una realidad que viene desde la Reforma Protestante, desde hace 500 años, con todos nuestros hermanos separados y esperados, como lo son los testigos de Jehová, todos los grupos evangélicos, ¿no? Hay infinidad de religiones, denominaciones y sectas, más de 30.000, que es lo que digo siempre, y bueno, nos encontramos con esta realidad, cruda pero real. Entonces, este video es para tratar de poner un poquito de luz, como hacemos siempre, sobre temas que son importantes, que están y que se enseñan desde siempre en nuestra Santa Madre Iglesia y en los que queremos hacer principal hincapié. Primero, antes de hablar de indulgencia, ya te voy a decir qué es, decir, ¿no? Porque con toda esta cuestión de la fe hecha a la medida de cada uno, se suelen dar estos cuestionamientos en donde no hace falta las obras, no hace falta hacer nada, mientras creas en Jesucristo ya estás salvo. Otras personas que dicen el infierno no existe, es un invento de la iglesia, el purgatorio tampoco, es un invento del cura, del papa, y por lo tanto solo está el cielo, cuando te morís, al cielo. Otro grupo de personas que dicen, muchacho, todo lo que están haciendo es en vano, porque total no hay ni cielo, ni infierno, ni purgatorio. O sea, esta es la única vida, vivamos el presente lo mejor que podamos, hagamos lo que tenemos que hacer, la vida es una y se terminó. O sea, fíjense cuántas realidades distintas. Entre todo eso, ¿cuál es la verdad? Bueno, yo te voy a invitar, y esto es tarea para tu casa, por una cuestión de practicidad y de velocidad, no te lo voy a leer, aunque lo tengo en mi memoria. Pablo, si todos recordamos su historia, él era un judío que perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a Pedro, perseguía a los demás apóstoles y de hecho los mataba, los mataba. Él participó de la muerte del primer mártir de la iglesia católica, que es San Esteban. Él fue uno de los que participó en esa apedreada y fue el que terminó dándole muerte junto con los demás a San Esteban. ¿Por qué te hablo de Pablo? Pablo, después de esa cruda realidad que él vivía, por celo, por la ley de Dios, por la palabra de Dios, perseguía a la iglesia hasta que Jesús se le presenta de camino a Damasco. Se produce su conversión y pasó de ser Saulo de Tarso, a llamarse Pablo. San Pablo ahora para nosotros, que es el responsable de todas las cartas paulinas que conocemos y que forman parte de la Biblia. Carta a los Efesios, carta a los Colosenses, carta a los Corintios, carta a los Romanos, carta a Filipenses, carta a Timoteo, a Tito y demás. Bueno, todas esas cartas y otras forman parte también del depósito de la fe y también forman parte del depósito de la verdad. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? 30.000 sectas, 30.000 denominaciones que usamos la misma herramienta como verdad absoluta, y es la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, todos usamos la Biblia.
Ahora, ¿cómo puede ser que todas las sectas, más la Iglesia Católica, enseñamos cosas distintas? Un ejemplo. Si en este momento tuviéramos aquí a un evangélico, o mejor dicho, a un testigo de Jehová, por ejemplo, y le mostrásemos una Eucaristía, lo que para el católico es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, todo Dios, en esa hostia consagrada, la hostia consagrada. Para cualquier católico serio, eso es Jesucristo, vivo, ahí está Jesús, no hay duda. Si esa hostia está consagrada, ahí está Jesús. Para un testigo de Jehová, ¿qué te diría? Eso es Satanás. Fíjense, los dos usamos la misma Biblia, los dos nos basamos en la palabra de Dios, pero para unos la hostia es Dios y para otros la hostia consagrada es Satanás. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser y se da porque lamentablemente no prestamos atención a aquellas recomendaciones que primero hizo Jesús y que segundo hizo, en este caso que te voy a tomar hoy, Pablo. También lo hizo Pedro, también lo hizo Juan, pero yo te voy a tomar una cita concreta de Pablo. Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, él va a decir algo. Mira, Timoteo, escúchame. Si yo me llegara a demorar, si yo no puedo llegar porque, no sé, porque pasa el barco y me lo pierdo, o por lo que suceda, si yo no llego a estar con vos, si me llego a demorar, te explico. Vos te tenés que comportar de esta manera con la iglesia. No te podés salir de la iglesia, no te podés apartar de la iglesia, no te podés despegar de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es, primero, la casa de Dios y segundo, es la columna y la base de la verdad. O sea, la que custodia la verdad, la que tiene el depósito de la verdad es la iglesia. ¿Por qué para un testigo de Jehová la Eucaristía, la hostia consagrada, es Satanás y no es Dios? ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová se apartó ¿de qué? De la iglesia. O sea, ellos tienen su propia iglesia, su propia congregación, pero se apartaron de la iglesia de Jesucristo, que es columna y base, columna y fundamento de la verdad. Lo mismo pasa con todas las demás denominaciones. Por eso, quien custodia, quien enseña la verdad es ¿quién? La iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, y que todos sabemos que es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es aquella iglesia que viene desde Pedro. Allá en Mateo 16, 18, Pedro, dejemos de lado la piedra porque es la discusión de todos los evangélicos. Pasemos al versículo siguiente en donde le dice, Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que todo lo que ates quede atado, todo lo que desates quede desatado. O sea, Pedro tiene las llaves no del reino de la tierra, sino del reino de los cielos. O sea, la autoridad para atar y desatar, la autoridad para ejecutar una orden, un dogma de fe, para ejecutar algo, es decir, esto es así, la tiene Pedro. Y eso se sigue dando en la Iglesia Católica desde Pedro hasta la actualidad. 266 papas que han pasado, que vos lo podés buscar, es de conocimiento para todos, está en internet, poné el listado de papas y te van a dar todos los nombres de los papas, desde Pedro hasta Francisco en la actualidad, desde qué año hasta qué año. Bueno, la continuidad. Quien tiene la llave del reino de los cielos es el vicario de Cristo en la tierra, que es Pedro. Para aquellos que no crean que Jesús tiene una iglesia y que Jesús no le dio autoridad por sobre las ovejas de su rebaño, de su iglesia y demás, podés ir, tarea para tu casa, Juan 21:15, en donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. Después le va a decir, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, apacienta mis ovejas. Jesús le da a Pedro, solo a Pedro, Pedro estaba con los demás, recuerden, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, a Pedro le da la autoridad de decir, vos vas a ser primero el que me vas a apacentar mis corderos.
y mis ovejas, y mis ovejas. O sea, todo el rebaño Jesús se lo confió a la figura de Pedro, que hoy es Francisco. Ininterrumpidamente, como te decía recién, durante más de 2000 años, esta iglesia sigue, como dijo Jesús también en Mateo 16, 18, nada la podrá destruir. O sea, la fuerza del infierno, el poder de la muerte, la fuerza del Hades, no la podrá destruir. Entonces, hay una iglesia y esa iglesia es columna y base de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque esto que yo te voy a enseñar, lo enseña la iglesia. Cuando hablemos de indulgencia, lo enseña la iglesia. Cuando hablemos de purgatorio, es un dogma de fe que lo enseña la iglesia. Es parte de la doctrina de la fe, parte de la enseñanza de la fe, que lo enseña la iglesia. Si no confías en tu corazón que la iglesia es lo que dijo Pablo, que es columna y base de la verdad, todo esto no sirve. Todo esto no sirve. Jesús, cuando los envía, otro dato, Mateo 28, 19, que le dice, vayan por todo el mundo, anuncien, hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos, y dice algo importante que la mayoría de las sectas evidentemente no lee, y si lo lee no lo entiende. Jesús le dice, enséñenles a guardar, a cumplir, a observar, a aprender, ponele el sinónimo que quieras, todo aquello que yo les enseñé. Esto es importante. Jesús no agarró 12 Biblias, se las dio a sus 12 apóstoles y le puso una Biblia abajo de cada brazo y le dijo, vayan a anunciar la Biblia. No, Jesús le dijo, vayan a predicar el Evangelio. Los apóstoles salieron a predicar con su palabra lo que Jesús les había enseñado. Al principio la Biblia no existía, de hecho hasta el año 382, después de la muerte y resurrección de Cristo, la Biblia hasta ese año no se había hecho. En el año 382, de mano de un papa de la Iglesia Católica, se hace la Biblia. O sea, se juntan las distintas cartas, los libros del Antiguo Testamento y demás, y todo eso se dice, este es el depósito de la fe, esta es la palabra de Dios, acá está. Pero aparte de eso está lo que nosotros llamamos la tradición. ¿Qué es la tradición apostólica? Esto, lo que Jesús les enseña a estas personas y lo que estas personas salen a predicar. No todo está escrito. Hay cosas, de hecho lo puedes buscar, el último capítulo del Evangelio según San Juan escribe, dice, no todo está escrito. Si tendríamos que escribir todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían, o sea, los libros que hay en la tierra para escribir todo lo que él hizo. O sea, en la Biblia hay solo una parte. El resto viene de la mano de lo que se le llama en la Iglesia Católica la tradición apostólica. Entonces esto, lo que enseñaban los apóstoles y que no está tampoco a lo mejor concretamente en los evangelios, pero que los apóstoles lo enseñaban. Entre esa tradición y entre la palabra de Dios, más la autoridad que tiene Pedro, de atar y desatar, esa autoridad que le dio Jesús, se hace lo que nosotros llamamos que es el depósito de la fe, la columna y base de la verdad de la que está hablando Pablo. Entonces, ahora sí, sabiendo que la Iglesia Católica tiene las llaves del reino de los cielos, que tiene la autoridad de mano de Pedro, en realidad de mano de Jesús, que puso en las manos de Pedro para atar y desatar, o sea, para decidir que esto es o no es verdad, podemos empezar a hablar de las indulgencias. ¿Por qué? Porque te decía recién, para hablar de indulgencias necesariamente yo te tengo que hablar de purgatorio. De purgatorio. El resto de las denominaciones fuera de la Iglesia Católica, ninguna cree en la existencia del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar de purificación. Es ese lugar que podés encontrar en Mateo 5, 25, al que Jesús le da como una parábola de esa persona que le dice, mientras vas de camino, trata de ponerte de acuerdo con aquellas personas que no te pusiste de acuerdo, que estás peleado, enemistado, porque si te llega la muerte, vos vas a ir al rey, el rey te va a mandar al carcelero, el carcelero te va a poner en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último centavo. O sea, el purgatorio es ese lugar en el que se van a pagar esos últimos centavos de aquellas penas de nuestros pecados. ¿Por qué digo esto?
Porque cada vez que una persona cae en la tentación y por lo tanto peca, o sea, de hecho, fui tentado por Satanás en cometer un pecado grave de, por ejemplo, adulterio. Vi a una chica, pasó por la calle, me hizo cara linda y caí en la tentación. Cometí ese pecado gravísimo. Bueno, ese pecado, cuando se consumó, cuando se ejecutó, cuando ya es pecado, se va a dividir en dos. Primero, lo que se llama la culpa del pecado, la culpa temporal del pecado, y después la pena temporal. Son dos cosas. La culpa del pecado es la ofensa a Dios. Dios dice, adulterio no, y yo no le hice caso a Dios, le hice caso a Satanás, fui y cometí el pecado de adulterio. Entonces, en ese pecado, primero que hice, ofender a Dios. Ofendí a Dios. Entonces, ahí se genera la culpa de haber ofendido a Dios. La culpa se borra, se salda, se paga en la confesión sacramental con un sacerdote. Volvemos a lo mismo. Todas las sectas fuera de la Iglesia Católica no creen en esto, pero esto está documentado en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Un Jesús que le sopla el Espíritu Santo y le dice a los que, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Para qué? Para que perdonen los pecados. A los que se los perdone les quedarán perdonados, a los que se los retengan le quedarán retenidos. O sea, esta es la autoridad que Jesús le da a sus apóstoles, que son nuestros obispos y sacerdotes de hoy. Tienen la autoridad para perdonar pecados. Esos pecados, ese ministerio de la reconciliación que tienen estos sacerdotes, ellos van a ser los responsables de poder perdonar la culpa. O sea, yo fui con un sacerdote y me arrepentí, me dolí de mi pecado, lloré amargamente con un corazón contrito y le pedí perdón a Dios. El sacerdote me absuelve por el poder que le da la Iglesia, me absuelve de mis pecados, de la culpa concreta de ese pecado. Me absolvió, ya está. La ofensa con Dios ya se saldó. Queda la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? La pena temporal. ¿Qué es la pena? Como en la justicia divina, que vamos a ver ahora, pasa y se sucede en la justicia humana. ¿Qué pasa cuando una persona robó, 5 pesos en la librería y lo descubrieron? Esa persona le pide perdón al de la librería. El de la librería dice, te perdono. Pero ante la sociedad, esa persona cometió una falta. Esa falta merece una pena. ¿Esa pena dónde se paga? Normalmente en la cárcel. Esta cárcel de la que habla Jesús en el purgatorio es la cárcel que el ser humano edificó para mandar a aquellas personas que tienen que pagar o cumplir una condena, una pena. Entonces, la pena, el de la librería me perdonó, la culpa se pagó, pero la pena la voy a pagar en la cárcel, con un día de cárcel, 2, 3, 4, dependiendo de lo que diga el juez, dictamine el juez para esa falta concreta que yo hice. Bueno, lo mismo pasa en la justicia divina. Y no es idea mía, lo enseña la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, ahora lo vamos a ver, y a su vez, lo enseña Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Léelo y lo vas a entender. Entonces, pecado, culpa del pecado y pena temporal del pecado. La culpa se salda en la confesión, pero la pena se cumple en dos lugares. O acá en vida se puede pagar, o directamente se paga ya en el purgatorio. Ese fuego purificador de que habla San Pablo también en la segunda carta a los Corintios, creo que es en el capítulo, no lo recuerdo bien, me parece que es el capítulo 3, ya te lo confirmo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, ahí está. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice San Pablo, todos vamos a pasar por un fuego, nuestra obra será probada en el fuego. Si resiste el fuego, bueno, pasa a decirlo. Si no resiste el fuego, léela. Primera carta a los Corintios 3:15. El purgatorio. Entonces, esa pena se paga acá
o se paga ya. Acá se puede pagar de distintas maneras. Con la cruz de cada día, una enfermedad o la cruz que sea que uno tenga que soportar pacientemente, con amor, con sabiduría, con discernimiento y con elección, como hizo Jesús, agarró su cruz, la besó y después la cargó con amor y con paciencia. De la misma manera estamos llamados nosotros a hacer lo mismo, a imitar lo mismo. Te decía, se paga con la cruz de cada día, se paga con aquellas obras de misericordia que podamos hacer para con nuestros hermanos. La Iglesia presenta las obras de misericordia corporales y espirituales, que son 14, 7 espirituales, 7 corporales. Buscalas, fíjate cuáles son. En mi página de Facebook la publico constantemente para que sepamos. Entonces, haciendo esas obras de misericordia, uno va pagando esas penas temporales. Y pero Franco, ¿y cómo sé si por este pecado tengo que hacer 1, 2, 3, 50 obras de misericordia? No lo sé yo, ni lo sabe la Iglesia, ni lo sabe nadie. El único que lo sabe es Dios. Lo importante es que uno va haciendo cosas para ir pagando la cuenta esa del saldo que le estoy debiendo a Dios, que son todas esas penas que se fueron dando por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Como te decía recién, culpa, pena. Después, la otra manera, si yo no la pude saldar acá, no sé, vamos a suponer un tío, no la pudo saldar acá, se murió, falleció, está, o creo yo que está en el purgatorio. ¿Qué puedo hacer yo por esa persona? Puedo hacer un montón de cosas. Primero, lo que decíamos recién, las obras de misericordia. Voy a visitar a un enfermo, estoy con el enfermo, y esa obra concreta de misericordia, yo la uno en expiación por los pecados de mi tío Ernesto. Señor, este ratito que estuve con este enfermo, que es una obra de misericordia, yo la pongo para saldar la pena temporal o las penas temporales que puede llegar a tener mi tío Ernesto. Si mi tío Ernesto está en el purgatorio, va a recibir eso, ¿no? Eso. Supongamos que mi tío debe 1.000 pesos. Bueno, esa obra mía de caridad le vale 50 centavos. Bueno, ahí está, en la alcancía, pum, pagó. Ahora ya no debe 1.000, ya debe 999 bueno, de esa manera. Si mi tío se condenó, porque no lo sabemos, se condenó, esas obras de misericordia y todo lo que vayamos a hacer, y lo que te voy a explicar ahora con respecto a las indulgencias, no le van a valer a tu tío, pero le van a valer, vaya a saber a quién. Puede ser a tu linaje o puede ser que Dios las administre para otras almas. Concretamente, ¿por qué? Porque no nos salvamos solos, vivimos en comunidad. La Iglesia es el gran cuerpo místico de Cristo, es la gran familia de los hijos de Dios. O sea, que todos somos miembros de este gran cuerpo místico de Cristo. Yo seré una uña, vos serás el ojo, aquel será un dedo, no sé, pero todos formamos parte del mismo cuerpo. Por eso la salvación es a su vez conjunta. ¿No le vale a mi tío Ernesto esto que estoy haciendo? Bueno, Dios lo administra para que le valga a otra persona, que puede ser de mi linaje o puede ser una persona que desconozco. No importa, las obras de piedad, de misericordia, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. O sea, lo que más le vale a una persona que está en el purgatorio, lo que más le edifica es la misa. La misa. ¿De qué manera? Vas a misa, siempre en la entrada del templo hay una persona anotando intenciones. Yo veo que la gente entra, se va a su banco y nadie anota una sola intención. Error catastrófico. Porque en el purgatorio andás a ver cuántas personas de tu linaje, de tu familia, están esperando para que le ofrezcas una misa. Vas concretamente, decís, por mi tío Ernesto, punto. Ya Dios sabe quién es tu tío Ernesto. Bueno, esa misa le vale a tu tío Ernesto y le vale de una manera increíble. No sabemos lo que vale de estos 1.000 pesos. Vale 500, 700, 1.000, no lo sabemos, pero vale mucho, mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, ese es un camino
rápido de purificación para aquellas almas que están en el purgatorio. Después viene todo lo que te dije recién, ofrecerle una obra de misericordia, una obra de piedad, de caridad, algún ayuno, alguna mortificación, hacer una oración, un rosario, ofrezco este rosario por mi tío, también es una obra de misericordia por alguien. Estoy dejando de mi tiempo, es una limosna. Estoy dando de mi tiempo para esta otra persona, concretamente. Pasemos ahora sí a las indulgencias. Las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Te lo voy a leer acá del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1471. Búscalo. Dice así: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. O sea, es pagar, es la remisión ante Dios de la pena temporal, ya no de la culpa. La culpa ya se supone que uno fue y la saldó con el confesor. Con la indulgencia uno va a pagarle a Dios, yo hago una indulgencia por mi tío, bueno, yo me hago cargo de pagar la deuda que tiene mi tío, esa pena que tiene mi tío ante Dios, la voy a pagar yo con esa indulgencia o con esas indulgencias. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Vas a ver que cada vez que leamos algo del Catecismo de la Iglesia Católica, va siempre a nombrar la Iglesia. La Iglesia. ¿Por qué? Porque la autoridad viene, la que custodia la verdad, lo que te decía antes, es la Iglesia, columna y base de la verdad. Bien, sigo, voy a seguir. Te decía, estábamos hablando de las indulgencias. Bien, vamos a pasar ahora. Te decía recién, el pecado se divide en dos, la culpa, la pena. La culpa se paga con el confesor, la pena hay que pagarla acá en tierra o cuando nos morimos en el purgatorio. Ya una vez que entró una persona en el purgatorio, supone que yo me muero ahora, bueno, voy al purgatorio y tengo que pagarle a Dios, no sé, me quedaron 7 penas de 7 pecados que cumplí por pagar. Yo ya no puedo hacer nada. Ya estoy en el purgatorio, yo por mí ya no puedo hacer nada. ¿De quiénes dependo? De los que están acá, de los que quedamos acá, de los que quedaron acá. Se supone que yo estoy en el purgatorio, no pasé al cielo, no me condené, pero estoy en el purgatorio. Sé que me voy a salvar, lo sé que me voy a salvar. Pero hasta que no pague el último centavo, como dice Jesús, no voy a pagar al cielo. ¿Quiénes van a pagar esos centavos? Las personas que quedaron vivas acá en la tierra. Con todas estas obras que te dije, más las indulgencias, que es el tema de hoy, lo más importante de hoy. Hay algo que quiero que sepas. Antes del año 1967, las indulgencias eran distintas. O sea, una persona iba y se confesaba y para poder pagar acá en la tierra una pena temporal de su pecado, tenía que cumplir cumplir una penitencia, esa es la palabra, no me salía, una penitencia que iba desde 360 días de penitencia hasta 7 años. O sea, ibas al confesor, te confesaba y el confesor te decía, bueno, para este pecado gravísimo, para borrar esta pena temporal, vas a tener que hacer esto. Y uno se tenía que programar entre 360 días a 7 años a cumplir esa penitencia. Pablo VI en el año 1967 publicó una constitución apostólica sobre la reforma de las indulgencias y esto es lo que vamos a tratar ahora rapidito. Suprimió todo eso y puso en su nuevo documento algo totalmente distinto. Primero, las indulgencias las dividió en dos, parciales y plenarias. Las parciales son indulgencias que vamos a suponer, mi tío tiene 10 penas por pagar, las parciales le van a pagar una parte. Puede ser una, puede ser media, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 7. Parciales. La indulgencia plenaria
es el pago total de las penas. Indulgencia, ¿qué es? Lo dijimos recién, es el viático que yo tengo, o sea, supongamos que sea dinero, no es dinero, pero es lo que yo tengo para pagarle a Dios todas esas penas que fulano de tal, mi tío Ernesto en este caso, le está adeudando a Dios. Entonces, ese viático, esa posibilidad que yo tengo de abonarle a Dios esas penas temporales, se dividen, como te decía recién, en parciales o en plenarias, que son totales. Las parciales van a pagar una parte y no sabemos cuánto, y las plenarias, las totales, si se hacen como corresponden, pagan toda la deuda, hasta el último centavo, y se supone que esa alma ya debe ascender al cielo. Este nuevo documento tiene 4 puntos importantes que yo te los voy a leer, si me lo permitís. Dice así: punto 1. Las indulgencias se dividen en parciales y plenarias, lo que te dije recién. Punto 2. El fiel que con corazón contrito, o sea, arrepentido, realice una acción que tenga indulgencia parcial, obtendrá además del mérito que produce esa acción otro idéntico, por intervención de la Iglesia. Es decir, que merece el doble. Una persona que vaya verdaderamente arrepentida a hacer una indulgencia parcial, o sea, hoy me propongo, el día de hoy voy a hacer una indulgencia parcial, voy a conseguir una indulgencia parcial por aquella persona. Si lo hago con corazón verdaderamente arrepentido de mis faltas, de lo que yo hice, voy a su vez a conseguir otra indulgencia parcial. Punto 3. La indulgencia plenaria, o sea, la que paga todo, solo se puede ganar una vez al día. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si quiero, con amor, podría estar trabajando por aquellas personas que van falleciendo todos los días del año, para tratar de ganarle la remisión total de los pecados, o sea, de las penas temporales de sus pecados, a aquellas personas que se van muriendo. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie, porque cada cual vive en su mundito, mira su propio pupo y piensa, como digo siempre, en su metrito cuadrado y no sale de ahí. Nadie puede mirar hacia los costados al que está necesitando. Pero la realidad es esta: todos los días, si queremos, podemos ganar una indulgencia plenaria, una indulgencia de pago total. Para adquirir, punto 4, para adquirir la indulgencia plenaria, además de realizar la acción indulgenciada y de que no exista por parte del fiel ningún afecto o adhesión al pecado, incluso venial, hay que cumplir 3 condiciones. Escuchá: la confesión sacramental, o sea, confesión con un sacerdote; la comunión eucarística, o sea, ir a oír misa y comulgar en la misa; y la tercera cuestión es rezar una oración, aunque sea, por las intenciones del Papa, en este caso, en este día. Nuestro Papa actual es Francisco, en este momento. Entonces, la indulgencia se va a ganar siempre y cuando estén esas tres cuestiones: confesión, comulgar la Eucaristía y rezar por las intenciones del Santo Padre. Una sola confesión, esto es importante, una sola confesión sirve para ganar varias indulgencias. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si yo me confesé hoy de un pecado grave y de varios pecados veniales, a lo mejor en los próximos 5 o 6 días no tengo ocasiones de pecado y por lo tanto no caigo en pecado, no caigo en la tentación, no peco, y a lo mejor esos 5 o 6 días siguientes yo estuve haciendo la tarea para ganarle indulgencias parciales o totales, parciales o plenarias a otros hermanos, y no caí en pecado. Entonces esa confesión de hace 5 días atrás me vale para todas esas indulgencias. Quiere decir que con una sola confesión a lo mejor yo pude ganar 4, 5 o 6 indulgencias nuevas. Caso que no pasa, no puede ocurrir nunca, con el tema de la Eucaristía y con el tema de la oración por el Santo Padre. ¿Por qué? Porque para cada día yo tengo que comulgar y yo tengo que
ofrecer oración por el Santo Padre. Ejemplo, si yo esta semana me propongo obtener 5 indulgencias, yo me confesé el domingo, me propongo no pecar y no peco durante 5 días porque no salgo de mi casa, no veo a nadie, no pienso en nada, no prendo la televisión, porque yo peco cada 5 segundos, pero supongamos que no pasa nada y yo no peco, esa confesión para los 5 días me sirve. Pero el día lunes, para ganar la indulgencia, yo tengo que comulgar y tengo que elevar una plegaria, una oración por las intenciones del Santo Padre, en este caso Francisco. El día martes voy a querer ganar otra indulgencia plenaria o parcial. ¿Qué voy a hacer? La confesión ya está, no lo tengo que hacer porque no pequé, pero tengo que volver a comulgar y tengo que volver a ofrecer una nueva oración, una nueva plegaria por las intenciones del Santo Padre. Y así por cada día, y así por cada día. Hasta tanto sepa que caí en la tentación, que pequé y tengo que volver a confesarme. La oración para el Papa Francisco puede ser un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, una oración. La cuestión es que uno ponga en el corazón esta intención, rezar por las intenciones que tiene el Santo Padre, el Papa Francisco en este caso. A ver, ¿qué más podemos agregar? Sobre las indulgencias yo creo que está más que claro, parciales o plenarias. Para ganarlas, ya te lo dije, también se puede ganar, hay 3 formas más que uno puede hacer, sumarle a esto que es adoración eucarística, lógicamente frente al Santísimo Sacramento del altar, el rezo del Santo Rosario en el sagrario, frente al sagrario, y rezar el Vía Crucis. También son 3 formas más para ganar la indulgencia. A su vez, para que puedas entender por qué, cuándo, dónde, de qué manera la Iglesia decreta que existe el cielo, decreta que existe el purgatorio, decreta que existe el infierno. Te dejo los numerales como tarea. Esto pones Catecismo de la Iglesia Católica en cualquier buscador de internet y te aparece Vatican.catecismo de la Iglesia Católica y ahí tenés todos los numerales. Poné, por ejemplo, ¿querés saber la doctrina sobre el cielo? Numeral 1023, numeral 1024, numeral 1025 es la doctrina sobre la existencia del cielo. Ahí vas a ver por qué, de dónde está sacado, en qué concilios concilian justamente esto y en qué lecturas de la palabra de Dios, de la Biblia, está tomado esto para decir que es doctrina real. En el caso del purgatorio, buscás en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030, numeral 1031 y siguientes, es toda la doctrina sobre la existencia del purgatorio, en qué concilios y de dónde se toma en la palabra de Dios. En el caso de la doctrina sobre el infierno, la existencia del infierno, agarrás y ponés numeral 1033, 1034 y 1035 y te vas a encontrar con toda la doctrina sobre el infierno. Entonces, lo importante que te tiene que quedar clarito a vos es esto. No podemos apartarnos de la Iglesia, no podemos separarnos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque aquellos que se separan de la Iglesia se separan del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. A su vez se separan de la columna y base de la verdad. Columna y base, o sea, me separo de eso, me aparto de la verdad. Y voy a agarrar la palabra de Dios y la voy a tratar de leer y de interpretar y voy a empezar a decir cualquier barbaridad. ¿Por qué? Porque separado de la Iglesia que enseña la verdad, voy a decir cualquier cosa. Entonces siempre hay que estar unido al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Eso es importante. Así que con respecto a las indulgencias, ya lo sabes, parciales o plenarias. Se puede ganar una por día, parcial o una por día plenaria. Dependerá de
devoción, de tu amor, de tu piedad. Te lo dije recién. Si es parcial o es plenaria, lo va a saber Dios, lo va a saber el Señor. La cuestión es que yo lo haga por piedad, por misericordia, por amor a aquel difunto que ya no está, aquel difunto que a lo mejor, no sé, era enemigo, pero todos sabemos que, lo decíamos recién, somos parte, miembros del mismo cuerpo, Dios nos ama a todos por igual, entonces yo tengo que perdonarlo, tengo que hacer algo por él. Bueno, por él voy a hacer esto, no lo pude hacer en vida, lo voy a hacer ahora mientras él está muerto y voy a rezar, voy a interceder por él. Para ganarle el cielo, como digo siempre. Lo importante es que todos nos ayudemos a ganarle el cielo al otro. Un camino es este, el de las indulgencias. Espero que, como digo siempre, te haya servido. Es solo un fragmento, una cosita de todo lo que podríamos hablar. Ayer había hecho el mismo video y duraba 2 horas y decidí hacer uno nuevo con algo totalmente resumido, porque si tocaba todos los numerales y leía todos los numerales estos que te estuve nombrando, bueno, pasaba lo que ocurrió ayer. Más de 2 horas de video y es imposible que lo puedan seguir. Así que buscá como tarea todas esas citas bíblicas que te di y todos esos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y tratá de incorporarlo, de estudiarlos, de conocerlos, para poder también convencerte de esto que es realidad. Jesús le dio las llaves para que aten y desaten a todos estos sucesores de Pedro. Hasta el día de hoy, 266 con Francisco, que siguen teniendo esa autoridad, que siguen teniendo ese poder por sobre el reino de los cielos. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo capítulo de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.